Ah, comida, muy bien, va. Vamos a hacer oraciones. Ahorita nada más de ejemplo, acerca de la comida. Ya vi que no desayunaron algunos, ¿verdad? A ver, ¿qué se les ocurre? Una oración acerca de la Yo comida. me desayuno. Ay, Javier, había que levantarse tempranito. A ver, ¿quién me dice una oración acerca de la comida? Se levantó desde La las 6 de la comida de mi mañana. papá no salió tan bien como la de mi mamá. Ah, muy bien. La comida de mi papá no salió tan bien como la de mi mamá. Bueno, eso no es Ah, verdad. qué aburrido, güey. Ya me Qué mala onda. regañaron por decir eso. Ah, bueno. Pero ahorita solo es un ejemplo, ¿verdad? No es que sea cierto. A ver, ¿alguien más tiene No una? sabemos, güey. Ah, no, no, ¿verdad? Tendríamos que ir a probar. No. A ver cuándo nos invita Adrián ahí a su casa a comer. Bueno, a ver, ¿quién tiene otra oración acerca de la comida? La comida del restaurante es deliciosa. Ah, muy bien, la comida del restaurante es deliciosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miren, pues vamos a ir aquí al siguiente tema que tenemos en lenguaje. Este no es. ¿Qué página me? Ahorita les digo. Es que me quedé en sociales, entonces ahorita vamos a pasar a ciencias. Me hizo una pregunta. Sí recibió mi tarea, ¿verdad? Fíjate que sí he estado recibiendo, solo que no las he subido a la plataforma. Pero es que creo que tú me mandaste una con un nombre algo raro, ¿verdad? No, le mandé 2 con el nombre de las materias. Sí, pero ¿cómo es el correo de donde me la mandaste? ¿Cómo es el correo? Miss, ahora que me No me acuerdo acuerdo, Miss. Pero si no le caía, se lo vuelvo a mandar. Va, es que ahorita voy, Adrián. Es que fíjate que tengo uno, pero es de mira, no sé si lo miras ahí, dice Wolf Life. No sé si es Ah, el tuyo. No, sí, Miss. sí, va, está bien. Es que como siempre me habías mandado de otro, que tenía tu nombre. Sí, Pero Miss, sí, que lo tuve que configurar porque tuve unos problemas. va, está bien. Y es que como en el otro sí aparecía tu nombre, pues yo ya sabía que era tuyo, pero aquí no aparece tu nombre, entonces, si lo cambiaste está bien, solo colocarle que es tuyo, ¿verdad? Para que no nos cause ahí una Ah, confusión. Miss. al final de la clase le puedo hacer una pregunta. ¿Sí? No sé si querés hacerlo alguna vez. No, Ah, es algo sobre la plataforma. va, está bien, entonces me cuentas cuando terminemos. Bienvenido, Gustavo. Espero que ya tengas tu cuaderno por ahí, tu libro. Bienvenidos a los demás. Algunos no los he visto, para que coloquen ahí su cámara. Entonces vamos a estar aquí, miren, en la 223. ¿Se recuerdan que la semana pasada trabajamos el sujeto? Dijimos que habían modificadores directos, modificadores indirectos, y nos faltó esta partecita, miren, la aposición. La vamos a ver ¿Miss aquí qué página es? 222. Entonces aquí podemos leer en aposición, dice que es una frase que se complementa o amplía el significado del núcleo del sujeto. Puede suprimirse de la oración o intercambiar su posición con el núcleo del sujeto sin que la oración pierda sentido. Y se escribe siempre entre comas. Entonces, cuando ustedes vean que en el sujeto hay una partecita que está entre comas, que es una parte que explica de quién estamos hablando, a eso se le llama aposición, ¿sí? Entonces, está bien, Gustavo, no tengas pena. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, dice que Luis von Ahn, el científico guatemalteco, inició el proyecto de Duolingo. Entonces, se dan cuenta que esta parte que está entre comas nos está explicando quién es Luis, ¿verdad? Y la podríamos quitar, ¿verdad? Podríamos quitar esta parte y solo decir Luis von Ahn inició el proyecto de Duolingo. ¿Te Miss, manda? yo tengo Duolingo. Así. Ya Yo ya también, sé el Miss. idioma árabe, Bueno. ruso y portugués. Pues para que, miren aquí un dato interesante del Duolingo, es de que fue creado por un guatemalteco, ¿verdad? Que fue Luis Bon. Es un dato interesante, ¿verdad? De nuestro país. Y Miss, luego, ¿quiere que le diga una palabra en árabe? a ver, Decía algo. Manhabat inanalhai. ¿y qué significa? Hola, buenas tardes. Ay, qué pilas, ¿ve? Muy bien. En portugués. A la gran buchica. Bueno, gracias ahí, Gustavo. Ahora en chino.
Arigato. Bueno, gracias. Lo único que sí no sabemos es en inglés, ¿verdad? Bien, ese sí se lo saben de memoria. Bueno, No. No, mi. entonces vamos a ver aquí que la posición siempre son explicaciones de la persona que estamos hablando y van entre comas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que podríamos quitarlo, ¿verdad? Y la oración no va a perder su sentido. O incluso podemos intercambiarlo. Quitamos el núcleo y dejamos la posición y la oración sigue teniendo sentido. Miren, quitemos el nombre del científico y si dejamos solo, el científico guatemalteco inició el proyecto Duolingo, tiene sentido también, ¿verdad? Entonces, cuando vean ustedes que en el sujeto hay una parte que va entre comas, explicando quién es el núcleo, entonces a eso se le llama aposición, ¿sí? Y vamos a ver ahorita, bienvenido Carlos Hernández, espero que tengas ahí tu libro de lenguaje, tu cuaderno también. Y ahora sí vamos a la 223, ¿sí? Y vamos a desmenuzar un poquito esta página, ¿sí? Entonces ahí con su resaltador vamos a tomar 3 temas importantes de acá de la página, ¿sí? El principio de la página nos No tengo indica resaltado. con un crayoncito entonces o con tu lápiz o con un lapicero, lo que sea, para poder señalar ahí cuáles son los 3 Me temas perdió. principales de la página. Con algo ahí que puedas, que puedas marcar. Entonces dice acá, el predicado es la parte de la oración que se construye en torno al verbo. El núcleo del predicado es un verbo conjugado y le pueden añadir complementos que amplíen su significado. Entonces, esa partecita, esa parte del predicado, pues nosotros la conocemos muy bien, ¿verdad? Porque desde hace mucho tiempo nos enseñaron a dividir las oraciones en sujeto y predicado, ¿verdad? Sujeto y predicado, sujeto y predicado. Hay oraciones que son sencillas, que es muy, muy fácil, ¿verdad? Como yo comí pastel. El sujeto es yo y el predicado es comí pastel, ¿verdad? Pero hay oraciones que son un poco más amplias, ¿verdad? Y que no son tan fáciles de clasificar, ¿verdad? O de encontrar dónde está el sujeto, dónde está el predicado. Pero vamos a ver ahorita estas 3 partes, ¿sí? Entonces vamos a subrayar el primer subtítulo que está aquí, que dice complemento u objeto directo. Subrayen ahí, por favor, en su libro, complemento u objeto directo. Ese es el primer tema que vamos a ver. ¿Cuál es el complemento? Complemento directo. También podemos llamarle objeto directo. A mí me gusta más decirle objeto directo, pero pues, se le puede llamar de las 2 formas, ¿verdad? Complemento directo u objeto Complemento es directo. más fácil. Objeto, sí, es más corto, ¿verdad? Bueno, y el segundo tema que hay que subrayar es complemento u objeto indirecto. Entonces aquí subrayamos el segundo subtítulo y también a mí me gusta llamarle objeto indirecto, ¿verdad? Objeto indirecto. Aquí Y a usted le gusta todo más complicado, ¿verdad? No, objeto es más fácil, es más corto que complemento. Pero ustedes pueden elegir la palabra que más les guste, que es lo mismo, ¿no? Bueno, y el tercero es complementos circunstanciales. ¿Habían oído esa palabra? Aquí está. Complementos circunstanciales. Y esa es la Hay una tarea que, el hay tercer- una tarea que Estos, tiene. estos complementos se utilizan solo en circunstancias especiales o en cualquier cosa. Ajá, han oído hablar de eso, ¿verdad? Cuando uno dice, por ejemplo, bajo estas circunstancias, ¿verdad? Eso quiere decir, o está hablando acerca del entorno en el que se está dando la Sí, oración o la hay una tarea de comunicación. lenguaje que ay, me trabé. Que tenemos que hacer algo con este tema, ¿verdad? Así es, ajá, tienen una tarea con esto para este viernes. Entonces, por eso hoy lo vamos a explicar, espero Pero que la, quede bien claro, ¿verdad? ¿Qué manda Javier? nada. Ah, bueno. Está bien. Entonces, miren, esos son los 3 temas que vamos a ver ahorita en el predicado, ¿verdad? De las oraciones. Y quiero que vean aquí en su libro, por ejemplo, dice que el complemento o el objeto directo es lo que recibe directamente la acción del verbo y se puede identificar mediante la pregunta ¿qué? Entonces, agarren su resaltador
y marcan esta pregunta. No todo eso, Javier, solo la pregunta esta, mira, ¿qué? Solo la pregunta ¿qué? Porque el objeto directo va a responder a la pregunta ¿qué? Y ustedes van a decir, ¿cómo así que va a responder a la pregunta qué? Bueno, por ejemplo, si yo digo, comimos un pastel delicioso, ¿cuál es el predicado? Pastel. No, comimos un pastel. Comimos. Pero todo el predicado, ¿cuál es? Comimos Comimos un un pastel delicioso. Ajá, porque aquí miren, el sujeto está tácito. ¿Quiénes comimos? Nosotros, pero el sujeto no está escrito, entonces quiere decir que está tácito o está omitido, pero sí se entiende. Si yo digo comimos, quiere decir que nosotros comimos, me estoy incluyendo también junto con el grupo de personas. Entonces, en realidad, todo esto es un predicado y el sujeto está sobreentendido, tácito u omitido, se le puede decir, ¿verdad? Cualquiera de las tres formas. Entonces, miren, aquí para encontrar el objeto directo nos vamos a hacer la pregunta ¿qué? Pero antes vamos a encontrar el verbo. A ver, ¿cuál es el verbo acá en esta oración? Comimos. Comimos, es la acción. Entonces ahora vamos con la pregunta. Queremos encontrar el objeto directo. Para encontrar el objeto directo hacemos la pregunta ¿qué? A ver, ¿qué comimos? ¿Qué comimos? Pastel. Ajá, un pastel delicioso. Incluimos toda la frase, ¿verdad? Porque el pastel dice que estaba delicioso y se incluye también. Entonces, a este vamos a decir que es el objeto directo. Y aquí en esta segunda oración dice, Clara leyó una novela de ciencia ficción. A ver, entonces aquí, ¿cuál es el predicado? Una novela de ciencia ficción. Muy bien. Ah, pero nos faltó el verbo. Leyó una novela de ciencia Ajá, ficción. muy bien. El predicado viene desde leyó una novela de ciencia ficción. Todo eso es el predicado. ¿Cuál es el verbo? Leyó. Leyó, muy bien. El verbo es leyó. Esa es la acción. Y ahora, para encontrar el objeto directo, nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué? ¿Qué leyó? ¿Qué leyó? Novela de ciencia leyó ficción. Ajá, una novela de ciencia ficción. Entonces, esa partecita que tienen ahí resaltada es el complemento objeto directo. Es el objeto Eso no directo. tenemos que ir por allá, ¿verdad, Miss? No, eso no hay que subrayar. Entonces, tenemos ahora, para encontrar el objeto indirecto, que hacernos la pregunta, ¿a quién o a quiénes? En este caso, vamos a ver, los bomberos socorren a los afectados por la inundación. ¿Cuál es el sujeto? Los Los bomberos. Los bomberos, muy bien, ese es el sujeto. ¿Cuál es el predicado? Socorren a los afectados por la inundación. Excelente, muy bien. Solo estoy escuchando las voces de Catherine, de Javier, de Miguel, de Adrián. Los demás casi no los estoy escuchando. Hay que opinar también. Y entonces vamos a ver acá, ¿cuál es el verbo? Socorren a los afectados. Pero el verbo solo es una palabrita. Socorren. Socorren, muy bien, gracias, socorren. Entonces, para encontrar el objeto directo, nos hacemos la pregunta, ¿a quién o a quiénes? A ver, ¿a quién socorren o a quiénes A socorren? los afectados por la inundación. A los afectados por la inundación. Entonces, esa partecita es el objeto indirecto, ¿sí? Cuando hacemos la pregunta, ¿a quién? ¿Verdad? ¿A quién está afectando el verbo? ¿Verdad? Y luego el complemento circunstancial, como les decía al principio, nos indica las circunstancias en las que ocurren las acciones. Dice que puede ser de tiempo, de lugar, de modo, de finalidad, de instrumento, de causa, de compañía, entre otros. Entonces, por aquí, el circunstancial de tiempo va a responder a la pregunta ¿cuándo? ¿Verdad? Miren, aquí es bien importante usar la lógica ustedes, porque a veces preguntamos cuándo, o no sé si les ha pasado, pero a veces hacemos preguntas así como, ay, no sé. ¿Cuándo vendrá el abuelo? Ajá, ¿cuándo vendrá el abuelo?
Entonces, ese es buen ejemplo, Javier. Es con respecto al libro que estamos leyendo, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado a veces algo así, que le pregunto a alguien, mira, ¿cuándo vendrá el abuelo? Y me responden, pues está bien lejos. ¿Será que está respondiendo bien a la pregunta? No. No, ¿verdad? Porque ¿qué preguntamos? ¿Cuándo venía? ¿Cuándo? ¿Verdad? Entonces estamos preguntando el tiempo, no estamos preguntando si está lejos, si está cerca. Entonces a veces hay que utilizar la lógica para responder este tipo de preguntas, ¿verdad? Y saber, por ejemplo, de tiempo, si es cuándo. Miren, esta respuesta dice, Carol vendrá pronto. Entonces ahí estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Cuando es de lugar, responde a la pregunta ¿dónde? O ¿a dónde? Y el ejemplo es, él no vive aquí. Y la palabra aquí es un circunstancial de lugar. Un circunstancial de modo responde a la pregunta ¿cómo? Y en este caso es con cuidado. ¿Cómo lo va a levantar? Con cuidado. De finalidad responde a la pregunta ¿para qué? ¿Verdad? Y dice, traje la pelota para que juguemos. El de instrumento es con qué. Aplica la témpera con un pincel. Entonces ahí estamos diciendo con qué, con el pincel, ¿verdad? Luego de causa es por qué. No te lo dije porque no lo sabías. Porque no lo sabía, perdón. Entonces ahí respondemos a esa pregunta. Un circunstancial de compañía es con quién. Ayer hablé con Sofía, ¿verdad? Entonces aquí lo importante en primer lugar es que aprendamos a encontrar los verbos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, el verbo es vendrá, aquí es el verbo vive, levántalo, traje, aplica, dije y hablé, ¿verdad? Todos esos son verbos. O como cuando alguien hace una pregunta de, ¿cómo vas a hacer esto? Con las manos, ¿verdad? Hay personas que responden así por bromear, ¿verdad? Pero eso tampoco está bien, ¿verdad? Porque entonces no estamos respondiendo cómo lo vamos a hacer, sino que estamos respondiendo con qué, ¿verdad? O ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué instrumento dice ahí abajo, Miss? Ajá, ¿verdad? Entonces, por eso a veces uno dice muchas veces, y yo he escuchado a muchas personas decir esta frase a ustedes, cuando dicen, ay, ¿para qué me va a servir a mí en la vida aprender a diferenciar el sujeto del predicado? ¿Eso para qué me sirve? Eso nunca me sirve. Pero si nosotros no hablamos de forma lógica, es porque no hemos aprendido eso, ¿verdad? Cuando alguien nos hace una pregunta, tenemos que analizar esa pregunta y responder de forma lógica, ¿sí? Responder a las preguntas con la respuesta que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien pregunte así de cómo lo vas a hacer y alguien le responda con las manos, no es una respuesta lógica, ¿verdad? Bueno, entonces, para resumir un poquito la información que tuvimos ahí en la página, vamos a hacer en el cuaderno entonces nuestro cuadrito, nuestro cuadro o nuestro mapa, ¿verdad? Donde podamos encerrar toda la información que escuchamos ahorita, ¿sí? Y vamos a colocar de título ahí en el cuaderno, complementos del predicado. ¿Cómo, Miss? Complementos del predicado, aquí está en la pantalla. Y hablamos de 3 complementos en especial, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda cuáles eran los 3 complementos? El directo, Objeto indirecto. Objeto Ajá. directo, objeto indirecto y complementos circunstanciales. Excelente, muy bien. Qué bueno que sí está poniendo atención. Entonces, vamos a ver acá. Objeto directo sería el primero. El segundo va a ser objeto indirecto. Y ahí pueden ir haciendo ustedes su cuadrito junto conmigo. Si quieren, pueden ponerle ahí entre paréntesis cómo lo vamos a salud. Si quieren, le pueden colocar ahí Escandaloso. La pantalla. coronavirus. Ahora ya no se dice salud, ¿verdad?
Dice coronavirus. No son mentiras, Ángel. No, mis. Alejate de la pantalla, mi. Así. Ay, no. No, No me Algo gusta contagiando. Bueno, entonces, ay, aquí no sé cómo volver a escribir en esta parte. ¿Alguien me ayuda? Quiero escribirle algo a la par a objeto directo, pero no. Bueno, lo voy a hacer. Solo lo pone ahí a la par. Y ya Es que pone otra yo- cosa ya a la par y ya. Que ya no Sí, se yo puede. esperaba que me apareciera todavía el cuadrito ahí, el mismo cuadrito, ¿verdad? Pero creo que no aparece. No, ya no se puede. Ah, ya. Gracias. Pues ahí vamos a poner este, ¿verdad? Ya que no nos deja, ya que es rebelde. Bueno, entonces ahí tenemos el primero, objeto directo, objeto indirecto, y ¿cómo me dijeron el último? Ya se me olvidó. Complemento. Circunstancial. Gracias. Circunstancial, esa palabra no se nos va a olvidar porque es de circunstancias, ¿verdad? ¿Bajo qué circunstancias se están dando las cosas? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? ¿De qué modo? ¿Verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo. Vamos a colocar ejemplos entonces. Ay, ¿quién puso eso ahí? No vi el nombre. ¿Quién lo puso? Es que no se mira. Entonces, si pueden borrar ahí. Quiten esa cosa. Si pueden borrar ahí, porfis. Bueno, ¿se recuerdan que el objeto directo respondía a la pregunta? A ver, ¿a qué pregunta respondía el objeto directo? Ah, muy bien. Responde a la pregunta ¿qué? Entonces, vamos a anotar esa porque, miren, esta es la clave, la verdad, para encontrar el objeto directo. Uno no adivina cuál es el objeto directo, uno responde esta pregunta. Responde la pregunta, y ahí vamos a ponerle la verdad es que no sé dónde se encuentra el símbolo de interrogación, el que abre ustedes. Se lo voy a poner en tierra. A mí me aparece abajo del F12. Abajo del F12. Yo mis símbolos dice abrir paréntesis, me da un símbolo igual. Lo tengo revuelto. Están así cambiados. Bueno. Yo le doy arriba y al que está, yo le doy arriba y al que tiene el signo de interrogación en la tecla. Ah, bueno. Lo voy a dejar así porque si no me voy a tardar mucho. Entonces aquí vean, pues responde a la pregunta ¿qué? ¿Verdad? El objeto directo. Y el objeto indirecto, ¿a qué pregunta responde? Responde a la pregunta ¿Quién? ¿A quién o a quiénes? ¿a quién? ¿Verdad? Ese A es bien importante. ¿A quién? ¿Por qué me? ¿A quiénes? Porque si tú dices, por ejemplo, solo quién, entonces estás hablando de la persona, ¿verdad? O sea, podría ser como parte del sujeto, ¿verdad? Pero ¿a quién? Es diferente, ¿verdad? ¿A quién o a quiénes? Ese quiénes lleva tilde también. ¿A quiénes? Las reglas ortográficas son primero. Sí. Bueno, responde a la pregunta ¿a quién o a quiénes? ¿Verdad? Va, ahí está. Y el complemento circunstancial, no responde una pregunta específica, sino que tiene varias, ¿verdad? Entonces podríamos ver en el libro ahí que hay un montón de preguntas, no las vamos a anotar, pero las podemos revisar ahí en el libro. Responde a la pregunta, por ejemplo, cuando preguntamos el tiempo, responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Verdad? Si preguntamos el modo, responde a la pregunta ¿cómo? Entonces hay diferentes preguntas acá, por eso no las vamos a anotar, para no confundirnos, ¿verdad? Pero en estos dos sí las anotamos porque son las únicas preguntas a las que se puede referir el objeto directo o el objeto indirecto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a anotar unos ejemplos, pero sí necesito que ustedes me ayuden. Ustedes vayan ayudando a formar los ejemplos, ¿sí? Entonces el ejemplo 1 para objeto directo, vamos a hablar de alguien, a ver, de una persona. ¿De quién podemos hablar acá? A ver, si me ayudan ahí los que no han participado, Débora, Tahuite, Sofi Porras, José, Carlos Hernández,
Brittany, Ah, qué bueno que vea participar. Gustavo. A ver, díganme el nombre de alguien. Gustavo, no pone atención. Gustavo, vamos a darle fama al nombre de Gustavo. A ver, pues. Eso ahora mismo. Gustavo, y ese va a ser el sujeto. Vamos ahora con el predicado y le vamos a agregar un objeto directo. A ver, ¿qué va a estar haciendo Gustavo? Miren, este verbo que vayamos a anotar ahorita tiene que poder responder a la pregunta ¿qué? ¿Verdad? Entonces tenemos que poder hacer esa pregunta. Si nosotros solo escribimos Gustavo corre, entonces no vamos a poder hacer la pregunta ¿qué? ¿Verdad? Porque si decimos ¿qué corre? No va a haber ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces tenemos Gustavo, que... ¿qué come? Ah, eso sí, porque el verbo come, ese sí podría respondernos a la pregunta ¿qué? Muy bien, Javier. Entonces, Gustavo come. A ver, ¿y qué come? Comida. Pizza. Campero. Bueno, el que quiera poner otra cosa, perdón, el que quiera Campero, escribir campero. otra cosa, puede hacerlo. Yo voy a anotar pollo campero. Si quieren escribir ahí pizza, lasaña, lo que quieran. Pero yo voy a anotar pollo campero. Muy bien. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, come pollo campero es el predicado y el objeto directo, ¿cuál será? Come pollo campero. Pollo, Ah, antes, miren, ¿cuál es el verbo? come. Come, muy bien, va. Ese es el verbo, ese está aparte, es el núcleo, es lo más importante. Va, y entonces ahora sí, para encontrar el objeto directo, hacemos la pregunta ¿qué? ¿Qué come? Pollo campero. Pollo campero, muy bien. Entonces, ese sería el objeto directo. ¿Sí? Este sería entonces el objeto directo. Pueden subrayarlo. Yo estoy buscando aquí algo para subrayar. Yo me llevo lo subrayo. Ah, bueno, haceme el favor de subrayarlo entonces. Aquí. Aquí, pollo campero es el objeto ¿Qué directo. subrayo, mis? Sí, por favor. Subraya ahí pollo campero. Aquí vamos a colocar entonces el número 2. Ahí. Se queda hasta arriba. Está, mis. Es Pero que se qué me sube, barrio. mis. Se me sube. Ajá. Cuando le pongo azul. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Es que como usted O está sea, yo le pongo- escribiendo, las cosas salen debajo. Ah, bueno. Ah, Ahí, qué triste. qué triste. Bueno, si quieren lo voy a hacer. Corren todo, pues. A mí ya no me cabe una segunda opinión. Mis. A mí no me cabe Bueno. la segunda. Está bien, no importa, después lo subrayamos. Háganlo ustedes en su cuaderno. Subrayen entonces pollo campero. Ese sería el objeto directo. Muy bien. Ahora díganme otro nombre. A ver, le voy a preguntar a Débora. Débora, decime un nombre. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a hacer la oración? Emily. Emily, muy bien. A ver, Emily. Y vamos a armar una oración con Emily. Acuérdense que tenemos que colocar un verbo con el que se pueda responder la pregunta ¿qué? ¿Verdad? Si no, no va a haber objeto directo. No todas las oraciones tienen objeto directo, tampoco todas tienen objeto indirecto, y todas tampoco tienen objeto circunstancial. Hay algunas que tienen objeto directo, o solo tienen complemento circunstancial, o solo objeto directo, o hay oraciones que no tienen ninguna de las tres. Por ejemplo, si yo digo, el perro ladra, ahí no hay complementos, ¿verdad? Solo ladra es el verbo y ahí se terminó, no tiene complementos. En estas sí, ¿verdad? Bueno, entonces, Emily, ¿qué va a hacer Emily que pueda Juega responder? cuerdas. Hace su tarea. Juega Minecraft. Juega cuerdas. Las dos oraciones están bien. Las dos están bien. Juega cuerdas. Ajá. Juega cuerda. O puede ser también la que dijo Katherine. ¿Qué fue lo que dijiste, Katherine? Se me olvidó. Hace su tarea. Ah, hizo su tarea. Muy bien. Entonces,
Las dos están bien porque si vemos acá el verbo, en este caso juega, sí responde, ¿verdad? A la pregunta ¿qué juega? Cuerda. Entonces ese es el objeto directo. A las muñecas Barbie. Hizo su tarea. Entonces, ¿qué hizo? Su tarea, ¿verdad? Ese es el objeto directo. Entonces, si quieren, vamos a anotar ese ejemplo, así nos apuramos un poquito, solo que ahora le vamos a poner el nombre de la autora de la Come on. elaboración. Catherine hizo su tarea. Entonces, ahí el objeto directo sería, ¿cuál sería el objeto directo? ¿Su tarea? Su tarea, muy bien, porque responde a la pregunta ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué hizo? Su tarea. ¿Qué juega? Cuerda. ¿Qué come? Pollo campero, ¿verdad? Todos esos son objetos directos. ¿Estamos? La segunda es cuerda. Ajá. En la segunda sería cuerda, ¿verdad? Uy, ustedes apurémonos que está aquí en este caso, miren, ahí sería pollo campero, en este caso es cuerda, y en este caso es su tarea. Esos son los objetos directos. Muy bien. Vamos a ir ahora con los objetos indirectos, ¿verdad? Que responden a la pregunta ¿a quién o a quiénes? Muy bien. Primer ejemplo. Díganme un nombre, por favor. Ángel. Ángel. Muy bien. Ángel. ¿Qué hizo Ángel? ¿Qué hizo Ángel? Ayudó a... Ayudó. A su mamá. Ahora la pregunta, ¿a quién ayudó? A su mamá. A su mamá. Muy bien. Y aquí estamos agregando entonces el objeto indirecto que responde a la pregunta ¿a quién? Subrayen la parte donde dice a su mamá, que es el objeto indirecto. Ahora vamos a preguntarle a Miguel. Dinos un nombre, Miguel, por favor. Ángela. Bueno. Esa es la próxima digo yo el nombre. Que ya tengo yo Está bien. pensado. Muy bien. Todo en torno a Ángel en estas oraciones. Bueno. No, Miss, porque ahí esa mujer no es el nombre. Entonces, Sí, pero es que te hay recuerdo. más. Sí, yo sé, tu nombre solo es el primero. Bueno, entonces, ¿qué hizo Ángela? Y acuérdense que tiene que ser relacionado o que pueda responder a la pregunta ¿a quiénes? Un verbo que pueda responder a la pregunta ¿a quiénes? A ver, Ayudó a los niños de la calle. solo cambiándole el verbo, tratemos de no usar el mismo verbo para tener aquí un poco de variedad. A ver, ¿Jugó con Sophie. los niños de la calle? No. ¿Cómo? ¿Jugó con los niños de la calle? Pero ahí si te das cuenta no vamos a responder la pregunta ¿a quién? Porque si tú dices ¿jugó a quién? No se respondería, ¿verdad? Ángela enseñó Ahí a los está. niños de la calle. Es así. Enseñó a los niños. Esa sería la segunda. Entonces, el circunstancial va a ser... Ella puso triple L. Puso triple L. Ay, gracias. A los niños de la calle. Muy bien. Y el último ejemplo sería, a ver, Valerie, ¿nos quería decir un nombre? Pablito de las Mercedes, tercera. ¿Cómo? Pablito de las Mercedes. Muy bien. Pablito de las Mercedes. No sé quién es. Muy bien. A ver, ¿qué hizo Pablito Es el presidente de un país. que pueda responder a la pregunta ¿a quién? A ver. Ya utilizamos el verbo ayudó, enseñó. ¿Qué otro verbo puede responder a la pregunta ¿a quién? Le dio galletas muy bien. a los niños, al cumpleañero. Muy bien. Le dio galletas al cumpleañero. Entonces, aquí sí respondemos a la pregunta ¿a quién? Entonces, Pablito de las Mercedes le dio galletas al cumpleañero. ¿A quién le dio? El cumpleañero. Al cumpleañero. Entonces, subrayen ahí, por favor, al cumpleañero, ¿verdad? Que sería el objeto indirecto. Muy bien. Vamos a ir con la última parte. Y todavía está en el cuadrito, por eso no se me... Ah, ya está. Ahí está.
Vamos a ir con la última parte, ¿verdad? Vamos a ver un complemento de tiempo. Y voy a colocarle un nombre. A ver, un nombre de acá. Carlos. Carlos, algo que haya hecho Carlos, donde podamos agregarle tiempo. Por ejemplo, miren. Corrió y agreguémosle un circunstancial de tiempo. ¿Qué circunstancial? Ayer. Ayer, muy bien. Entonces, miren, corrió ayer. Y ahí tenemos un circunstancial de tiempo. Subrayenlo, es la palabra ayer. Vamos a anotar ahora, aquí solo vamos a hacer 2 ejemplos, ¿sí? Ana, y vamos a agregarle un circunstancial de modo. Ana cocina. ¿De qué manera? ¿O de qué modo? Tranquilamente. Lento. Ah, tranquilamente, miren. Entonces ahí tenemos 2 circunstanciales, uno de tiempo y uno de modo, ¿verdad? Y esto fue entonces, chicos. Dice la tarea que está en el cronograma, que Ajá. tiene complementos circunstanciales. Ujú. Yo puse uno de cada uno. Ah, perfecto, está bien. Me parece bien. Entonces, si quieren, tómenle una captura de pantalla porque ya se va a cortar la reunión y si tienen duda, ahorita que abra la otra, la resolvemos, ¿sí? Y no, espérese. Si ya terminamos, ya no le toca.